En la esquizofrenia, la personalidad aislada, la poca comunicación, ¿sí? Pero en bipolar... ¿Y en el depresivo también? O depresiones previas, pues ya me pueden ir orientando. Una depresión en la infancia o en la adolescencia, pues sí es un factor de riesgo para pensar en bipolar. He escuchado que los excesos, o sea, la adicción, también es un factor que puede detonar la enfermedad bipolar. Y La esquizofrenia también. Sí, la esquizofrenia es marihuana. La mota. De hecho, ya la marihuana es un factor de riesgo para esquizofrenia. Yo creo que no, yo creo que es en paz. Porque yo les digo, a ver, ¿quién no se ha echado marihuana? Yo no, pero en general, los que se han echado marihuana, no nos ponemos, no escuchamos voces. Pero un detonador, ¿verdad? En pacientes vulnerables. Vulnerable. En cerebros vulnerables. Predispuestos. Sí. ¿El alcohol, doctor? El alcohol no Igual. parece ser un factor precipitante, sino comórbido. Ajá. Por ejemplo, mi hijo me decía que cuando era niño era demasiado inteligente y de pronto como que movió una cosa del lugar y yo digo, no, es que tú nunca me dices eso, me dejas como quisiera lo que yo hacía y no te fijas que yo estaba enfermo desde ahí. Pero como era demasiado inteligente, demasiado, pues bueno, ¿por qué me habría que preocupar si te veo bien? Yo lo sé, y cuando no están, ¿cuál es la mayor disfunción que puede, o sea, cuando uno puede como papá, cuando están disfuncionando en sus actividades, aquí en este caso, la escuela? Le digo, Pero si no te disfunciona en la escuela, si va si bien, tiene puro 10 y que cambio al rato de lugar, luego no se acuerdan, no la dejo. Yo sé que es ¿de dónde difícil. sacaba yo que estaba mal? pues yo sé que Él me reclama eso, que no era el lector. así es, pero eso es imposible. Y con un niño hiperactivo sobre todo. Ahorita vamos a ver, ese ya puede ser un marcador. La hiperactividad y el déficit de atención sí van asociados a lo largo con inclusive trastorno bipolar. Ajá. Pero bueno, entonces es una enfermedad genética, 50-75. ¿A quién le da más? ¿A las mujeres o a los hombres? A los hombres igual. Ahí sí. Que se chinguen los hombres. ¿Cómo? A ver, ¿en esquizofrenia qué? ¿Qué doctora qué? Ya, parece como el programa del Chavo del 8, ¿verdad? Bueno, entonces la esquizofrenia, ¿a quién le da más? ¿Al hombre o a la mujer? Igual. ¿Pero a quién le va peor? Ya quedamos que al hombre. El paciente con esquizofrenia le va peor al hombre porque ataca un área que es el prefrontal, que tiene que ver con el juicio, con Toma de decisiones. el lenguaje, ¿con qué más? Y con los síntomas negativos, que es la hueva. ¿Y quién es más huevón? El hombre es un poco más huevón que la mujer. Y entonces si me da una enfermedad que me ataca la hueva, pues ya me chingué, ¿no? Ya soy más huevón. Entonces en la esquizofrenia le va peor al hombre. Pero en el bipolar, y ahí viene la nuestra, le va peor a la mujer. De verdad. Entren al Fray Bernardino, entren a un piso de mujeres y van a ver. Yo siempre trabajé en hombres, afortunadamente, en el Fray. Ajá. Y decían, pero ahí está más rudo. No, más rudo allá enfrente. ¿No? Porque afectivamente, porque son las que tienen más riesgo de ciclar rápido. O sea, de tener ciclos rápidos. 2, de presentar manías disfóricas. ¿Qué es eso? La manía, ahorita les cuento una manía disfórica. La manía es una viejita, esta señora que es manía disfórica, también es de inicio tardío, como de los 50, 30, 40 y tantos años. Entonces, empieza con depresiones, ¿sí? Pero cuando tiene sus manías son de que se pelea con todo el mundo. Entonces, yo nunca la había visto en manía. Y entonces las hijas me decían, doctor, que no caiga en manía, que no caiga. Y ella, que no caiga en manía, doctor, que no. Y yo, todo el mundo que no caiga en manía. Y yo, pues vamos a verlo. No sé. Que no. Miren, los hijos, preferimos que esté deprimida, de verdad. Pero pues vamos a quitarle la depresión. Y empezamos a quitarle la depresión. Sí, los hijos no querían quitarle la depresión. En depresión no hacía nada, se la pasaba, pero tranquila. No, manía, la han metido a la cárcel.
cada que tiene sus manías disfóricas la meten a la cárcel. Una vez la metieron porque agarró, un policía se llevaba un ladrón y agarró con los policías y le dijo, léanle su carta de derechos humanos, y agarró a cachetadas al policía. Entonces yo le dije, oiga, ya empezaba a acelerarse. Y entonces le dije, oiga, vamos a hacer una cosa. La voy a meter. Internada. Sin medicamento, que es lo que no quieren. Y si se pone mal, la traición. Sí, doctor. Y aquí venía, antes de entrar a Viña para director, y ya venía maníaca, ya. Pero bueno, entra y al día siguiente quiere salir y no puede salir. No, se puso. Cuando yo llegué a verla, agarré y me dije, hijo de la chingada, te voy a partir la madre, cabrón, así. Y como sabía jiu-jitsu, se me puso ahí. Y yo me hacía para atrás, caray. No, como que daba 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y la paciente durísima. Diciendo grosería en media. Y los hijos, ve doctor, así es su manía. Yo a esa manía disfórica le llamo manía encabronada. O sea, es la manía encabronada. Y la paciente está encabronada todo el tiempo con todo el mundo. Y si alguien le dice que no a algo, cuidado. La manía de la ira. La manía de la ira. Le llaman manía disfórica. Disfórica, claro, ¿Sí? sí, sí. Pero así yo le llamo manía encabronada para que le entendamos. De verdad, es terrible esa manía. Y claro, te mete en problemas. Porque además, ¿cuál es uno de los problemas del bipolar cuando está en episodio? El juicio. El juicio. Está alterado el juicio. Y vaciado, esta paciente cuando cae en depresión, sí se da cuenta que está en depresión. Cuando está en manía, no se da cuenta que está en manía. Aún así, diciéndole perada y media, es más, hasta mi jefe me habló y me dice, Carlos, ¿qué no es así? Ella normalmente así, ¿no? Y si fuera así, imagínate, ya estuviera en la cárcel 1000 veces. Una paciente muy, muy encabronada. Doctor, ¿eso suele suceder? ¿Que se dan cuenta cuando están en depresión, pero no Sí, cuando están agarrando sí, pista? Sí. O sea, ese es el self. El self es darse cuenta de ti mismo. Y se altera, en la depresión no se altera el self, por eso te sientes re mal. En la depresión te sientes jodidísimo, y además te das cuenta de lo que estás sufriendo. Y en cambio en la manía no. Y quizá en la manía también sufras, pero no te das cuenta. Y no crees que sea parte de la enfermedad. ¿No? Entonces, bueno, le da igual a hombres que a mujeres, pero ¿a quién le va peor? Al hombre. A la mujer, en el trastorno bipolar. Entonces, la mujer tiene más riesgo de ser ciclador rápido. Ajá. ¿Qué es ciclador rápido? Más de 4 episodios por año. Más de 5 episodios en un año. O sea, casi todo el año se la viven ya sea en manía o en depresión. Eso es ciclador rápido. ¿Sí? O sea, generalmente no están bien todo el año. Gracias. Oiga, pero en el caso del trastorno bipolar tipo 2, cuando la manía no está al extremo, No hay manía. llega al extremo psicótico, En bipolar tipo 2 no hay manía. No hay. pero bueno, Se le llama hay hipomanía. hipomanía. Ajá. Ahí sí hay conciencia, aún así de que uno está disparatado. La mayoría no, ¿eh? Pero no siempre. Claro. Por eso, la mayoría no. La mayoría. Habrá casos que tendrán, pero la mayoría están felices Ajá. en hipomanía. O sea, la mayor de la gente, y es un estado muy padre, la hipomanía. La euforia. Pero lo malo es la línea que hay entre la hipomanía y la manía. Yo hace 2 años tuve evento de hipomanía y al principio evidentemente no lo detecté. Creció mi deseo sexual y mi actividad física, empecé a dormir un poco menos,
Pero ya de pronto sí detecté que yo estaba mal, que estaba presionando demasiado a la gente para que me pasara eso y acomode el otro, voy a limpiar yo esto. creo que eso es mucho, a lo mejor has llevado un buen proceso de psicoeducación. Sí. Eso Pues es yo muy creo que importante. hasta esta manía entendí, Claro. hipomanía, Yo Ahora, también. ¿cuánto tiempo tarda en caernos el 20? pues 15 años. ¿No? Generalmente Sí. es la evolución. Al principio no. Ahora, esta viejita que les digo es de inicio tardío. Sí, no es de que está así desde porque, bueno, la edad de presentación. Entonces, generalmente, ¿a qué edad se presenta? Como la esquizofrenia. De los 15 a los 35 tenemos el mayor número de casos. Pero como lo estábamos comentando, aquí tenemos un grupo de pacientes que llamamos bipolares de inicio tardío. Y esos bipolares de inicio tardío hemos visto que se relacionan con lesiones en su cerebro, ¿sí? Lesiones como pequeños infartitos. Al final de cuentas, todas las enfermedades psiquiátricas pues, tienen que ver con el cerebro. Eso de que el cerebro está normal y yo estoy oyendo voces y viendo a Mama. ¿No han visto la película de Mama? Se la recomiendo, es una buena película. Yo estoy viendo a Mama, pues quiere decir, mi cerebro está funcionando mal. Ahora, no hay todavía, o no había, estudios muy buenos para ver cuáles eran las lesiones o las alteraciones del cerebro. Hoy ya se está viendo. En la esquizofrenia, ¿cuál dijimos que era la alteración? ¿Es un infarto que le dio al chavito? ¿Es un tumor que tiene? ¿No qué? No, pero sí, pero ¿qué? Radicalmente es la predisposición genética. No, pero ¿qué pasó con el cerebro? Que las neuronas están agachadas. Que no se formaron bien. O sea, hay una parte que se llama migración de las neuronas. Esa migración ocurre en el segundo trimestre, tercer trimestre del embarazo. No se formó bien. ¿De acuerdo? Eso es ahorita la enfermedad más estudiada en psiquiatría es la esquizofrenia. Le llevamos un siglo al trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Hace como 20 años... ¿Y por qué si es más rara, doctor? ¿Eh? ¿Y por qué más estudios si es más rara? ¿Por eso? No sé, pero desde siempre fue como el paradigma de la psiquiatría. Y entonces, hasta hace como 20 años los bipolar dijeron, vamos a estudiar. Y hoy en día ya están a la par los artículos, pero llevan 100 años de diferencia en todo. Y además siguen el estudio de acuerdo al paradigma de la esquizofrenia. Ah, si los de esquizofrenia ya vieron que la hipoxia neonatal es un factor de riesgo, pues vamos a investigarla. Si me entiendes, van siguiendo como lineamientos, ¿sí? Ahí de lo mismo del paradigma. Todavía no se sabe, así como la enfermedad de la esquizofrenia, que es una enfermedad del neurodesarrollo, ¿sí? Parecer el bipolar también es el neurodesarrollo. Sí. O sea, se formó mal, pero otra parte del cerebro. Por ejemplo, a mí me extrajeron con forceps. Pero ¿cuántos extraen con forceps? No les pasa. Ah, exactamente, sí. ¿Sí me claro, entienden? es relativo. Ahora, si es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. La hipoxia neonatal, extraer con forceps, ¿no? Que es otro de los factores, sí. Ahora, otra cosa, perdón. También, perdón, pudiera estar yo equivocado, pero asimismo, aunque más raramente, hay casos... Estamos hablando de las causas que inciden. A mi hijo, en el segundo semestre de estación, a su mamá le inyectaron Valium. ¿Tendría que ver eso? Acuérdense que esos son supositorios, suposiciones, ¿de acuerdo? Y nada más vamos a estar especulando. Lo que está bien documentado para que sea un factor de riesgo, no la causa, no sabemos la causa, actualmente no manejamos como causas en medicina, factores de riesgo, es el genético. En esquizofrenia, la hipoxia neonatal, ¿sí? Entonces son factores bien establecidos. Y aquí viene algo bien importante, por ejemplo, la violación sexual en la primera fase, antes de los 12 años de edad, ¿qué factor tiene? Se ha visto y se ha estudiado que con esquizofrenia no parece tener un factor determinante. Sí, de que le dé o no le dé esquizofrenia. Aunque al niño que abusaron sexualmente y que tiene esquizofrenia, le va a ir peor.
Eso es lógica, ¿no? Si yo tengo un problema que es esquizofrenia y aparte abusaron de mí desde chiquito, pues mi pronóstico es peor porque voy a tener ya 2 problemas, la esquizofrenia y quizá la personalidad que se forme del abuso sexual. Claro. En el trastorno bipolar se está viendo esta situación de si hay asociación o no. No hay conclusión al respecto, ¿de acuerdo? Pero parece ser que no la va a haber de una conclusión. Parece también que va a determinar cómo es el bipolar de esa persona, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero no parece. Ahorita el factor asociado genético más importante es, ahora sí es el genético, el factor más asociado al bipolar. Los demás son detonadores. Son supositorios. Ajá. Si le pusieron diazepam, ¿sí? Si le pusieron eso, y además que no van a remediar la situación. En la investigación estamos viendo, pues, no se pone diazepam, obviamente a la gente embarazada por otros riesgos que tienen iatrogénicos, ¿sí? Perdón, regresando a lo de la manía disfórica. Espérese, ahorita vamos ya sé que voy muy lento, pero es culpa de todos. Quería preguntar qué hay hipomanía disfórica. Sí, sí. No, así, encabronamiento. No estás encabronado. Sí. ¿No? Tu juicio no Ahí lo está tengo tan en el alterado. portafolio. Ahí ya sé que ahorita va a explicar, pero ahí lo que me brinca a mí es que de pronto existe ahí este paradigma de que bipolar no es agresivo, no es violento físicamente. Y usted está platicando una disforia donde le iban a poner en la madre. Entonces, ¿sí o no? No, sí. En algunos Te vuelves con más tendencia, claro. Yo siempre he dicho, tanto en la esquizofrenia como en el bipolar, hay esquizofrenias buenas ondas, ya no es esquizofrenias hijos de la chingada. O sea, que tu personalidad... La te va a personalidad llevar- y el temperamento claro, puede te ser va a que llevar a que si tú eres violento como bipolar, pues pierdas más el control y tengas menos juicio. Perfecto. ¿No? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No es la enfermedad la que te está dando la violencia, sino la que te está dando como Es la disforia que te avienta para allá. Así es. Ok. Sí. Sí. Doctor, en los estudios de esquizofrenia, un golpe muy fuerte, ¿tampoco? No se ha visto. Ok. No se ha visto que un golpe puede ser un factor de causa de esquizofrenia. Ni de bipolar. No se ha visto. Bueno, pues ya vamos a cómo se presenta. Ahora sí. ¿Cómo se presenta? Entonces, generalmente, a diferencia de la mayoría de los... Pues dependería mucho, por ejemplo, si también es epiléptico. Ya, no, sí. O sea, Con epilepsia, pues es muy difícil. Sí hemos llegado a dar terapia electroconvulsiva con epilepsia, pero tenemos que tener bien controlado al paciente de la epilepsia. mucho cuidado. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un estado que se llama estatus epiléptico, que el paciente está convulsionando todo el tiempo y no hay medicamento, lo sedan y sigue convulsionando. ¿Y saben cuál es uno de los tratamientos? La terapia electroconvulsiva. Paradójicamente. pues cambia como el ritmo, ¿no? Ese sería ya el extremo, se ha llegado como un acto de extremo. Pero a ver, seguimos para que no nos vayamos. Entonces, tuvo un episodio maníaco, un episodio depresivo. El episodio maníaco se caracterizó entonces, ¿por qué? ¿Quién me dice los síntomas maníacos? La euforia. Disminución en la necesidad de dormir. ¿Qué más? Parloteo. Parloteo cabrón, ¿qué más? Expansividad. ¿qué más? Irritable. Irritable no es, sí, irritable está como de los criterios, está más en hipomanía, pero irritable. ¿Qué más? Euforia al principio benigna, hasta la disforia, que conlleva la agresividad, a la intolerancia. Desorganización en la conducta y el Desorganización, pensamiento. y posteriormente actos que te aprendiendo. pueden poner en peligro. Antisociales. Actos que ¿como qué? Sexuales. Entonces en ese momento, pues no ves si tu pareja con la que vas a tener sexo tiene VIH, a lo mejor ni en cuenta y te pones en riesgo. O manejar a velocidad que llegues y dices, yo soy ahorita Checo Pérez, ¿no? Y ahí vas en la autopista y te los esquivas a todos. Claro, con un juicio disminuido.
Entonces te pones en riesgo. Ajá. Empobrecimiento del juicio. El juicio está Distorsionado. con alteración, ¿no? O de plano abolido. Y en la depresión, ¿cuáles serían los síntomas? Desgano. Desgano. La hueva, pero dándote cuenta que tienes hueva. Y es una hueva más que física, mental. Es no querer hacer nada. Te pasas durmiendo la mayor parte del tiempo. O sea, estás durmiendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay libros que dicen que es mucho comer. Yo he visto que la mayoría son poco comer en las depresiones de estas bipolares. De verdad, son poco comer, no te da apetito. Yo lo que he visto también es otro fenómeno que se llama hipersensibilidad, mucho llorar. Llanto Así el fácil. llanto fácil, ¿no? Y entonces aquí hay católicos. Sí. Dos. Para que se salgan. Yo creo que un personaje clásico bipolar, ¿sí?, es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, vean la vida, y Francisco de Asís le dio la manía. Oyó la voz de Dios, bueno, perdón, oyó la voz de Dios. Yo digo que era manía, pero si ustedes creen que fue Dios, Margarita, no fue Dios, pero bueno, le dio la manía, y como oyó a Dios, se puso maníaco. ¿Ya está mejor así? Bueno, entonces como oyó Dios, no creo que la manía le haya dado la alucinación de Dios, sino oyó a Dios y se puso maníaco. Y en esa manía está la escena clásica que llega sin ropa, ¿no?, a darle la ropa todo en cuero a su papá, ¿no?, que eran millonarios. Y le dice, papá, toma, yo no necesito, y se va en cueros a construir su iglesia. No, pero va y saca toda la ropa del papá. Sí, se la vuela al papá, en la manía hace justicia, papá, pobre papá, imagínate, y en ese entonces no había fray. El papá, hubiera habido fray, lo mete al fray antes de que lo lleve a la bancarrota, ¿no? Bueno, pero entonces, esa es la manía. Pero la vida de San Francisco de Asís no fue ese. Se la pasó la mayor parte del tiempo en depresiones. Depresiones que dice que se la pasaba encerrado, llorando. ¿Y los estigmas? No sé. Se los hizo Dios. Bueno, los estigmas también se los hizo Dios, pero tenía lesiones. ¿No? No sé cómo se lo daría, pero bueno, ahorita tenemos el caso muy terrible de un paciente que con la mano se arrancó. Pasividad. En psicosis. Terrible. Yo nada más de pensarlo y el umbral al dolor se me hace muy difícil. O sea, darte un valor como que es más fácil, ¿no? O sea, pero el umbral al dolor se aumenta en la psicosis. Bueno, Francisco de Asís o San Francisco de Asís vivió la mayor parte en depresión, en esas depresiones de no hacer nada, de estar llorando. Ajá. Falta de iniciativa también. No, me parece que es bipolar, pero bueno. Y acá que lean un libro que se llama Anhelo de Vivir, que es la vida de Van Gogh, y van a ver la clásica bipolaridad. Van a ver ahí el bipolar, ¿cómo es? Hemingway también. Hemingway, Silvia Plath, Sí, posiblemente, pero bueno, lean ese libro de Iris Stone, donde ponen la vida de Vincent Van Gogh, y al final, ¿qué pasó con Vincent Van Gogh? Se suicidó, al igual que su hermano, un año después, ¿no? Para que vean lo genético, pero bueno. Esto de depresión bipolar igual a ideas de muerte. Eso es muy importante. Entonces, en los libros todavía no existe, en la literatura, una diferencia entre la depresión monopolar y la depresión bipolar. Porque qué padre ya dártelo así. Tuviste un episodio maníaco y ahorita estás en depresión, pues tienes depresión bipolar, ¿no? Claro. Pero ¿qué tal si te lo doy así? No, todos los depresivos ya Ahora, nos hubiéramos suicidado. No, ¿qué vamos a hacer entonces? Y les voy a contar el caso de una paciente
que fue mi paciente, su hijo fue mi paciente, su hijo tenía trastorno esquizoafectivo. ¿Sí? Trastorno esquizoafectivo. Tenía una parte como de esquizofrenia y otra parte de afectivo. Yo veía al hijo muchos años y un día, hace muchos años también, me habla la señora y me dice, en la consulta me dice, estoy deprimida, estoy muy deprimida, no quiero hacer nada. No, me dice, estoy deprimida, tengo como ansiedad, me preocupan mucho las cosas. Y entonces yo dije, pues está deprimida, vamos a darle fluoxetina. Le dimos fluoxetina y la paciente se le quitó. 2 años después, llegó otra vez, dejé la fluoxetina, otra vez me siento deprimida, tal. Pues la clave del médico, pues si le jaló la fluoxetina, toma fluoxetina. ¿Para qué la suspendió? A la tercera vez, llega y me dice, doctor, y así, otra vez estoy deprimida, pero esta depresión es diferente. No me siento preocupada, no quiero ganas de hacer nada, me la paso durmiendo. Y el médico, muy chingón, dijo, toma fluoxetina. Y le dio su fluoxetina. Y 6 semanas después, sigo igual. Bueno, pero tampoco va a ser milagro. no sirvió la fluoxetina. Pero Pues sí. suba la dosis de fluoxetina. Igual. Y entonces en ese momento salió un nuevo medicamento que se llamaba duloxetina, el Cymbalta. Y entonces le dije, pues tome el Cymbalta. Tomó el Cymbalta. Y 3 semanas después, la palabra más terrorífica que puede oír el psiquiatra, y que en ese entonces no me caía el 20, es, doctor, ¿qué me dio? ¿De qué? Me despertó. En ese momento yo me sentí tan chingón. Ay, soy un chingón, ya la desperté. No, cuando vean una depresión y que alguien les diga, ¿qué me dio que me despertó? Agárrense. Porque esa paciente, una semana después, me hablaba, no puedo llevar, ¿sabe qué, doctor? Se me han ocurrido un montón de ideas. Y acá yo ya los tenía. Llegó el grado de que a los 50 años de edad la señora me dijo, ya, por teléfono todo, porque ni llegaba, ya sé lo que voy a hacer. Ya para ese entonces dejaba entrar gente a su casa, ayudándole a los estudiantes para que vivieran ahí. Ya le habían robado no sé cuántas cosas. Y me dijo, ya llegué a la conclusión que voy a estudiar medicina. Si a los 20 años estudiar medicina es una pendejada, a los 50 años imagínense. Y entonces yo les dije, por favor, tráigame al hijo. Y no me lo trae. En una vez oigo que se pelea con el del taxi. Cuando llegó, entonces llega, por fin, llega un día, no me tocan, yo estaba en consulta, no salí porque estaba en consulta, ni modo de... Y en esas, ya cuando supe, era ella que no tenía tantas cosas que hacer que no me había esperado. Entonces ya la expectativa, una vez que tocó la jaleja, le dije al paciente, sálgase usted ahorita. La jalé, entró la paciente y le digo, pásale usted, pase. Y con esa mirada tan clásica, ¿no? Que nosotros le llamamos como ojitos de condorito. Ajá. Con esa mirada tan clásica me dice, doctor, traía un portafolio en la mano y me dice, ya sé lo que está sucediendo. Y cuando alguien ya sabe lo que está sucediendo es que está mal, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, ya sé quién está atrás de todo eso, los otros, ¿no? Y ya sé lo que está sucediendo con su portafolio. ¿Qué? ¿Usted en qué año nació? Estaba tan mala, pues que le tuve que decir mi edad que siempre le escondo. Bueno, pero con todo respeto, no hay edad para estudiar. No, pero espérame. En segunda, permíteme un segundo. Ajá. Ahora, pues tampoco los medicamentos van a ser milagros. Todos somos distintos, no a todos nos vamos a reaccionar igual. Y sí, solitos los medicamentos no van a curar la depresión. Claro. No, pero ahorita le estoy contando porque esta paciente era de depresión bipolar. Y entonces la paciente, cuando llegó con su portafolio en la mano, traía las escrituras de su casa.
y me dijo, yo ya sé que me voy a morir. Le dejo a mi paciente y usted se va a encargar de él. Tome las escrituras. La paciente la internamos en el hospital. ¿Qué tenía? En una depresión. ¿Viró o no viró? ¿Sí? Y es lo que se llama el viraje y el que está controvertido. Lo que tuvo fue un episodio mañana. ¿Por qué los otros 2 episodios no vio? Entonces mi conclusión de ese caso es, el paciente bipolar también tiene la posibilidad de hacer depresiones no bipolares. ¿Sí me entiende? O sea, también tiene hasta más riesgo como cualquier enfermedad. Entonces, no toda la depresión de un paciente que ya conoce bipolar es bipolar. Por eso a veces los pacientes con depresión bipolar mejoran con fluoxetina, con los inhibidores. Pero por eso también muchos pacientes bipolares no mejoran, porque cuando es la depresión bipolar, no les curan los medicamentos que mejoran la depresión bipolar. Porque las hipótesis de las depresiones es, en la depresión monopolar, ¿qué falla? Noradrenalina, serotonina. La serotonina, está faltando serotonina. Entonces le doy un medicamento que aumente la serotonina y lo mejora. En la depresión bipolar, ¿qué falta? ¿O qué falla? La dopamina. Y hoy en día no tenemos tan buenos medicamentos para aumentar la dopamina. Por eso la depresión bipolar es tan difícil de manejar, tarda tanto tiempo, porque no hay buenos medicamentos. El tratamiento de elección para la depresión bipolar, ¿cuáles son los medicamentos para la depresión bipolar? Litio. Litio está acá, sería acá. La lamotrigina que actúa en las dos. El El valproato de primero, magnesio. quetiapina. La quetiapina, la fluoxetina. La olanzapina con fluoxetina. Ajá. Pero esos no son antidepresivos, ¿no? Por eso La quetiapina no es que antidepresivo. No es Y antidepresivo, es por eso el debe haber un medicamento equilibrio más en el tratamiento. aceptado, o sea, de primera línea para la depresión bipolar. La quetiapina. Y tienes razón, no es antidepresivo, está modulando la dopamina. Debe haber un equilibrio. Pero no se llama estabilizador de ánimo. Sí, ya está dentro de los... Es un antipsicótico, pero ya se le ha dado propiedades de estabilizador de ánimo junto con la olanzapina. Valproato de magnesio. Valproato lo pondría aquí. Clonazepam. No, nunca. La motrigina aquí. Como coadyuvante, sí. Perdón, como coadyuvante, sí. Pues para quitar la ansiedad, etcétera, pero no maneja directamente la depresión. No tan ¿No? específicamente. Ajá. Claro. Pero Entonces, sí coadyuva. Esta sería. Esta paciente hoy en día está manejada con olanzapina. Tuvo ese episodio maníaco, que fue maníaco. Lo que sí me di cuenta también de las características de la depresión bipolar. Y que día con día los pacientes bipolares lo van comentando. Falta de energía. No ganas de hacer nada. Las ideas de muerte. Que yo digo que en la monopolar las ideas de muerte van llegando poco a poco hasta que ya va muy intensa la depresión. En la bipolar empiezan junto con el proceso. O sea, el paciente bipolar debuta casi siempre con depresión y ideas de muerte. ¿Sí me entiendes? Esa es una diferencia. En cambio la monopolar como que se va instalando, como que poco a poco se va dando cuenta o va bajando, va llegando a las ideas de muerte. ¿Hay estadística de suicidio en monopolar Sí. y en bipolar? Sí. ¿Cuál crees que sea más frecuente? En bipolar. Bipolar con mucho. Con mucho. El más riesgo de suicidio es en pacientes bipolar. En la depresión bipolar. Pero también la ciprasidona, el geodón.
Sin embargo, todavía no está tan aceptado como antidepresivo. Porque es muy reciente. Están investigando el Ritalin, el aripiprazol, ¿sí? Pero todavía los aceptados son estos. Lo que queremos ver es las diferencias entre una y otra depresión. Ahora, pero ¿quién me va a dar ya con todo esto? ¿Quién me va a dar el dato más importante de si nada más está una depresión, pensar que puede ser bipolar? La familia. La genética. La genética. Definitivamente. Otro factor de riesgo para depresión bipolar, ¿qué es? Uno es la genética. Pérdidas severas. No necesariamente. Puede ser también el monopolar. ¿Sí? ¿Qué otro factor? Que casi seguro decimos, depresión y en estas características. Posparto. La depresión posparto está muy ligada, no todas, pero es otro factor que me puede decir, es bipolar. ¿De acuerdo? Siguiendo estas depresiones posparto, hemos visto que un gran número son bipolares. Entonces, depresión posparto, ¿qué otra? No, yo tengo nomás salir un poquito del tema que no estoy escuchando sobre eso, es sobre la adicción, o sea, qué tanto los bipolares son adictos, ¿no? O sea, porque mucho, altísimo. Se puede ver que en una manía, si está el tipo consumiendo cocaína y aparte es bipolar, o sea, mucho. No pueden eso se llama enfermedad dual o comorbilidad con adicciones. Y vamos a tener una plática de adicciones que le vamos a pedir a alguien que sea experto en adicciones, nos diga en bipolares qué tipo de adicciones y cuáles son las características más importantes. Es muy común, muy común. Desde el cigarro, ¿no? El inofensivo cigarro hasta la cocaína, ¿de acuerdo? En los bipolares, ¿de acuerdo? Pero sí es muy, muy frecuente. Entonces, ya una vez que tengamos estos episodios, el paciente tuvo un episodio maníaco y luego tiene un estado que llamamos interepisódico, ¿sí? Le llamamos. Ahora, ¿cuándo yo diagnostico trastorno bipolar? Doctor, disculpe, antes de que avance más, no entendí bien la diferencia de monopolar y bipolar. O sea, entonces, ¿qué diferencia una? Ajá. Y el más importante, antecedentes genéticos. Si yo tengo riesgo de un familiar con bipolar, ya pienso más acá. Esa es una. De primer grado, obviamente. 2, depresión posparto. Si es una depresión posparto, voy a pensar en esto. 3, una depresión con síntomas psicóticos. La depresión con síntomas psicóticos es más de esta. Entonces, casi, no totalmente. Si hay depresiones monopolares con síntomas psicóticos, pero voy más. O sea, en el trastorno bipolar se pueden dar depresiones y manías. Que son bipolares o monopolares. No. Estamos hablando de... En el trastorno bipolar tenemos manías y depresiones. Pero para cuando yo tengo un paciente y estamos viendo que nada más han tenido una depresión, ¿sí? Tengo que saber si no va a ser bipolar. Los datos que me pueden llevar a esto es: 1, ¿hay familiar? 2, ¿es depresión posparto? 3, ¿tiene síntomas psicóticos? 4, ¿tiene ideas de muerte muy rápidamente? 5, ¿se la pasa durmiendo todo el tiempo? ¿De acuerdo? Ya son datos que me hacen pensar que esa depresión puede ser una depresión bipolar. Aún así, es imposible saber con exactitud, si no he tenido episodios maníacos, si va a ser una depresión bipolar. Pero sí, hasta que no se presente la manía. Y entonces decíamos, ya lo sabemos. Doctor. ¿De acuerdo? Sí. Perdón, no me supe explicar con respecto a ciertos medicamentos que coadyuvan en el tratamiento de la bipolaridad, pero lo que yo pretendo pues dejar en claro
es que, claro, ustedes mejor que yo. El litio, el valproato de magnesio, la carbamazepina, el clonazepam, pero para coadyuvantes, pero para la fase maníaca, no la depresiva. Claro, claro. Eso es lo que no me gusta explicar. Okay. No, iba a haber una plática de tratamientos. Perfecto. Va a haber una plática especial de tratamientos, ¿sí? Para que no tengamos confusiones. Doctor, ¿hay una manera de persuadir a las personas que requieren el medicamento pero no lo quieren tomar porque no hay una aceptación? Ese es de ligas mayores, es la pregunta más difícil. Si tenemos que hacer estos talleres, las asociaciones, para que nos caiga el 20 que tenemos una enfermedad. Es tan fácil, bueno, el diabético, ¿le cae el 20 que es diabético? No. Hasta que no le mochan la pata ya dice, cabrón, ya no voy a tomar Coca-Cola. ¿Sí me entienden? Cuando empiezan los primeros síntomas generativos, pues ¿no? Sí, pero ya 10 años después, ya cuando las manifestaciones de la diabetes pues ya hicieron mella en tu organismo, en el bipolar, en la hipertensión, es muy similar. Más aún cuando en el estado hipomaníaco te sientes re bien. Ahora, el bipolar la mayor parte del tiempo la pasa deprimido. Un bipolar no tratado, su mayor parte es depresión. Y eso hace que de alguna manera pues, quieran el tratamiento. Lo quieran para depresión. Y ya cuando se siente bien, lo dejan. Y recalcando, disculpas, recalcando dentro de la demás sintomatología depresiva, de índole bipolar, desde luego que muy hipersomne, ¿verdad? Sí, pues esa es una de las características. Gracias. Todo el día durmiendo. ¿Y el estado eutímico? El estado eutímico. Ahí está. Entonces viene el estado interepisódico, en donde supuestamente estamos eutímicos. ¿Pero qué es eutímico? Ahora, si yo veo con lupa este estado que así lo ven en los libros, y entonces le digo al paciente, no reúne criterios para episodio maníaco, pues no tienes manía. No reúne criterios para episodio depresivo, no tienes depresión. Entonces estás bien. Buen equilibrio. Y entonces tú agarras y me dices, doctor, pero no estoy bien. Y yo te digo, no chingues, sí estás bien. Y como doctor además me enoja, pues si no estás bien, estás deprimido, ¿qué más quieres, cabrón? Y tú me dices, no, doctor, se lo juro que no estoy bien. Y entonces yo te veo en una lupa y te veo que un ratito tú tienes días o horas en que tienes subiditas, pero días en que tienes bajadas. ¿Sí me entiendes? O sea, que te sientes como acelerado horitas, pero días como de mal funcionamiento. Ese estado en el que queda la mayoría de los pacientes se llama ciclotímico. ¿De acuerdo? Ciclotímico, en donde no estás del todo bien. Aunque yo te diga, no me jodas, ya no tienes episodio. ¿No? Y las comorbilidades, maestro, como ansiedad, porque sí. yo vivo ansioso. Sí, las comorbilidades de ansiedad, que ya es también manejada. Aunque esté eutímico. Aunque estés eutímico, ya te manejas la comorbilidad. Pues pero la ansiedad luego viene con más medicamentos. Pues la manía básicamente también es... ¿Debe entender? O sea, una más fuente de ansiedad tremenda. La manía. Sí. Entonces, esos estados tú me dices, no estoy bien. Al final de cuentas, con los estados ciclotímicos, con las comorbilidades de ansiedad, distimia, personalidad, obsesiones, no estás al 100% bien. ¿Sí? Y es ahí cuando la ayuda psicoterapeuta te puede beneficiar. Licenciado, ayúdame. No, te puede ayudar ahí una psicoterapia cognitivo-conductual. ¿De acuerdo? Es donde nosotros proponemos esa ayuda. La terapia cognitivo-conductual no te va a quitar el episodio maníaco,
te va a medio ayudar en el depresivo. Pero cuando debes de hacerle cuando estás en eutímico. Porque ya vimos que el eutímico no es estar 100% bien. ¿Sí me entiendes? Como dicen allá, estoy ansioso, cómo manejo estas ansiedades, cómo dejo de fumar, ajá, cómo dejo de tomar refresco. ¿Por qué no siente de repente que tiene un síntoma aislado y, o sea, no está una manía, pero sigue recorriendo? Estos son síntomas aislados también. ¿Cómo? Síntomas aislados. No, ¿y qué dijo? Aislados, síntomas, que tenemos síntomas aislados. De que no estás en manía, pero sí de verborreico, por ejemplo. Ok. ¿No? Como que quedan. O el juicio. O sea, Yo lo que he visto así con el paciente bipolar a largo plazo, con pacientes no cuidados, que el juicio se empieza a disminuir y empieza a tener errores de juicio. ¿Y cuál es, digamos, el estado a tiempo en el bipolar? El estado más frecuente en el que se encuentra más depresivo. Con tratamiento el interepisódico. No le llamamos eutímico, le vamos a llamar interepisódico, porque eutímico, como tú lo dices y reclamas, no hay. Le vamos a interepisódico. Hoy no tenemos la posibilidad todavía de tener 100% bien a este paciente. Sin embargo, ahora sí, en defensa de la psiquiatría, antes de la era de los medicamentos, los pacientes con trastorno bipolar, ¿sí?, como los pacientes con esquizofrenia, se la pasaban encerrados en el manicomio la mayor parte de su vida, ¿no? Ahora no tenemos el estado eutímico como queremos, pero sí hay un episodio funcional. La mayoría sí puede funcionar. Doctor, bueno, en ese estado interepisódico también el paciente tiene que estar tratado. Sí, siempre. Aunque no tenga. Entonces, hay dos tipos siempre. de tratamiento. El tratamiento en fase y el de mantenimiento. Y el tratamiento de mantenimiento. Que no son las mismas dosis. Y entonces donde el médico debe de ir viendo qué dosis son para mantenimiento y para... Ahora, la mayoría de los pacientes bipolares hacen lo que se les da la gana. Yo casi estoy seguro que el 80% de mis pacientes toman lo que se les viene en gana. Y uno cree que no. Al menos eso me hace creer que sí toman bien su medicamento. ¿No? Bueno, hay excepciones. Un punto que retoma un poquito lo que se había dicho de para que el paciente se tome su medicamento y la parte de cómo lograr que estén en más tiempo en interepisódico. La parte que se altera el juicio, la parte de la toxicidad que se da en el cerebro en el episodio. Y esta es una investigación que se está haciendo. Cuando viene un medicamento de dopamina llamado Aldol, y que todavía lo se sigue usando mucho, y que se usa mucho a nivel mundial todavía, es el más usado todavía. Los investigadores hicieron una prueba de decir qué tanto daña el Aldol al cerebro. Conclusión, el Aldol sí daña el cerebro. 2. ¿Qué tanto la esquizofrenia, porque lo hicieron con la esquizofrenia, daña el cerebro? Conclusión, la esquizofrenia no tratada daña el cerebro. Tercera, ¿a quién está más dañado el cerebro? ¿Los que tomaron Aldol, que ya de por sí genera un daño, o los que la enfermedad les genera el daño? La enfermedad. Los que tomaron Aldol tienen el cerebro mejor que los que no tomaron Aldol. Por lo tanto, el Aldol, que es un medicamento que daña el cerebro y está comprobado, es mejor que no tomarlo en la enfermedad. Claro. ¿No? Ahora, los nuevos medicamentos llamados olanzapina, aripiprazol, etiapina, se ha visto que dañan mucho menos el cerebro que el Aldol. Por lo tanto, la enfermedad, ¿sí?, no va a ser tan tóxico porque producen un estado tóxico. No va a ser tan tóxica con el medicamento. Cada episodio depresivo, cada episodio maníaco es tóxico. Es tóxico. Entonces, ahora también pues sí, ahora sí que otra de las cosas
hay que